Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Bienvenidos al segundo segmento del programa 302 de este viernes 18 de septiembre del año 2020. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Bien. El informe que de las Naciones Unidas emana condenando al régimen venezolano por las violaciones de los derechos humanos cometidos en los últimos 6 años tiene a mucha gente alegre o no sé, contenta o no sé. El punto es, y lo importante de todo esto es que mucha gente habla de lo importante y poca gente lee el informe. El informe es gráfico, el informe es demoledor, el informe narra apenas lo que pudieron constatar. Porque hay cosas que no las narras porque no las pudieron constatar. Y todos sabemos que ocurrieron. Y todo venezolano podría nombrar un solo caso que recuerde y ya con eso tendríamos forma de condenar al régimen. Nada más por el hecho de haber lanzado un concejal del piso 10 del edificio del SEBIN. Nada más por las torturas que hasta la muerte llevaron al capitán Acosta Arévalo, que se murió frente al juez. Nada más por las torturas contra el capitán Caguaripano, registradas en video. O el martirio, persecución, martirio y ejecución, asesinato de Óscar Pérez y su grupo. Nada más con eso, que está perfectamente documentado audiovisualmente, podría condenarse a este régimen eternamente. Pero, bueno, ya sabemos lo que tenemos. Lo más importante para mí que tiene ese informe es la fecha, que habla del 2014 en adelante. Porque la izquierda internacional, de la cual Michelle Bachelet forma parte, la izquierda internacional que tiene colonizada las Naciones Unidas, prefiere condenar a Maduro antes que condenar al chavismo, obviamente. Porque tendría que condenarse ellos mismos. Tendría Michelle Bachelet que explicar por qué razón, habiendo sido 2 veces presidenta de Chile, ella jamás abrió la boca contra las violaciones que se presentaban en Venezuela. Tendría que explicarlo el propio Sebastián Piñera, tendría que explicarlo el propio Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, quien fue uno de los invitados a las honras fúnebres, a las pompas fúnebres que le hicieron a Chávez, que se murió y no volverá. Cosas como esas. Aquí muchísima gente tendría que explicar muchas cosas. Y por supuesto ellos no se quieren condenar a sí mismos, sino que quieren escurrir el bulto, que es lo que normalmente hacen los países en estos casos. Eso de que sea a partir del 2014 deja una serie de planteamientos, porque yo me pongo a ver y yo digo, y si pudiésemos hablar de cuándo empezaron las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, o cuál fue la primera señal de que el chavismo iba para allá. Muchos podrán hablar, por supuesto, de lo que fue el 4 de febrero del 92, de la forma como estos militares, con fuego de mortero, atacaron a una vivienda civil, no al asiento del gobierno, que es el Palacio de Miraflores, sino a la casa dispuesta para que viva la familia presidencial, donde se encontraba la esposa del presidente sola con sus hijas y sus nietos. Y a esa casa, prácticamente desguarnecida, la atacaron con fuego de mortero, con armamento antitanques, la atacaron. Eso ya representaba una señal de a qué estaban dispuestos estos tipos para llegar al poder. Bueno, pues mucha gente se lo olvidó, inclusive a los propios agraviados, porque Carlos Andrés Pérez fue capaz de darle la mano a Chávez en el Congreso el día de la toma de posesión. Pero, en fin. Yo pienso que la llegada de Chávez al poder, cuando impone el proceso constituyente, ya allí se ve para dónde va, porque Hugo Chávez y el chavismo decretaron el fin del Estado de Derecho cuando imponen la constituyente, porque la constituyente pasó por encima de la constitución vigente, que era la constitución del 61, que en su artículo 250 establece que si es derogada de la forma que no establece esa constitución, su vigencia se mantendrá. Nadie ha querido enarbolar ese artículo 250, nadie ha querido
hablarle claro al país con respecto a eso, sino que se ponen a buscar los subterfugios de la constitución chavista, que si el 233, que si el 350, que si el 333, que si el 187 puntos, ese poco estupideces que son invenciones y vapores de la fantasía chavista. Yo creo que allí ellos demostraron que ellos querían unas nuevas leyes para poder hacer lo que les daba la gana y que lo que venía era horrible. Ya nos damos cuenta, sí, es horrible. Luego yo creo que vino el tema del derecho a la propiedad. Esa expropiadera y esas búsquedas de subterfugio para que el que tuviera algo tuviese que casi que pagar y pedir perdón por tenerlo. Fue una fórmula de vulneración de los derechos de la gente de gran gravedad. Sobre todo cuando se habló del tema de la expropiación de tierras. Cuando se lanza la ley de tierras y se empiezan las expropiaciones disfrazadas y que de guerra al latifundio, lo que se causó fue el primer paso para imponer el hambre en Venezuela y utilizar el hambre como mecanismo de sumisión política. No se llega a las cajas CLAP si no se empieza con las expropiaciones de tierras en Venezuela. O sea que eso hay que dejarlo claro. Que las cosas comenzaron con Chávez y comenzaron con esas acciones. El tema del derecho a la vida y el derecho a la protesta. El tema del derecho a la protesta empieza a ser vulnerado cuando la gente en el año 2001 empieza a agarrar la calle contra el chavismo. Cuando la gente empieza a agarrar la calle protestando por los decretos atrabiliarios, por las leyes que se intentaban establecer y reclamando la falta de participación en la elaboración de las leyes que la propia constitución hecha por ella les daba. En ese momento empieza entonces el gran problema, porque la gente se va para la calle y el chavismo evidentemente se va para la calle también, pero a reprimir. Y primero empiezan a reprimir con los que vendrían a ser sus grandes sus grandes armas del futuro, que son los grupos paramilitares, que primero los hicieron llamar círculos bolivarianos. Esa fue la primera herramienta de represión del régimen, muy útil porque les permitía matar y quedaba todo, o sea, no involucrabas a militares, no involucrabas cuerpos policiales y quedaba todo disfrazado de que no, eso fue un espontáneo, porque nosotros somos una gente muy pacífica. Ahí ya estaba Bernal, ahí estaba Lina Ron, ahí estaban Darío Vivas, ahí estaban estos personajes dirigiendo a estos grupos de choque que eran una herramienta de violación de los derechos humanos, donde por la trastienda se impedía o se trataba de impedir el derecho a la defensa, disparándole directamente a la gente que salía a las calles a manifestar. Con esto, evidentemente, con la prohibición del derecho a la protesta, siempre viene la violación del derecho a la vida, porque para evitar que la gente proteste, le disparan a matar. ¿Cuándo vimos eso de forma abierta y de forma clara y de forma contundente? El 11 de abril. Cuando vimos el 11 de abril a unos pistoleros, fíjense, de estos círculos bolivarianos, disparándole a la gente y escudándose en el derecho. No, nosotros estábamos disparando a los manifestantes, estábamos disparando a la policía. Como si disparar a la policía es una hazaña. Y sin explicar qué hacía la policía allí. La policía estaba allí protegiendo a los manifestantes que estaban recibiendo los tiros que ellos disparaban. O sea, unas argumentaciones que solamente al chavismo se le logran ocurrir. Y en eso del 11 de abril empieza entonces a hablarse a usarse una expresión que los venezolanos empezamos a entender su profundidad, que es el derecho al debido proceso. Es decir, el derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales en igualdad de condiciones, con derecho a la defensa y presumiendo su inocencia. A partir de ese momento, a partir del 11 de abril, cuando esta gente se manchó las manos de sangre y se cubrieron, como decía Rómulo Gallegos, con la gloria roja del homicida, pues decidieron los tipos vulnerar cualquier posibilidad de que una persona pudiese defenderse frente a los tribunales. Y empezaron a usar los tribunales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y la Contraloría como órganos para desaparecer el debido proceso
e instaurar, sin duda alguna, unos mecanismos autocráticos de ejercicio del poder. Era el nacimiento del régimen criminal, de eso que ahora se convierte en una organización del crimen transnacional. Entonces, eso sin duda plantea, cuando tú tienes todo esto, cuando tú tienes ya el fin del Estado de Derecho, los atentados contra la propiedad privada, los atentados contra el derecho a la vida, cuando tienes todas estas violaciones, necesitas acabar con algo en particular, que es con la libertad de expresión. Porque si tú no acabas con la libertad de expresión, el resto de los crímenes que cometes salen a la luz y ellos necesitan silencio. Entonces es allí cuando empezaron, y bien temprano, los ataques contra comunicadores sociales, los ataques contra medios de comunicación, golpizas contra equipos de televisión, equipos de prensa, amedrentamiento directo a las sedes de los medios de comunicación, sanciones, multas, demandas, persecuciones, amenazas, juicios, por supuesto sin el debido proceso, expropiaciones directas hasta llegar a los cierres directos de medios. Y luego se llega, para rendir a los últimos, a la compra, bien sea del medio o bien sea de la línea editorial. Mira, tú tienes estos y estos intereses, yo no te voy a cerrar el medio, ni te voy a quitar esos intereses si tu medio juega a mi favor. Caso Organización Cisneros y Venevisión. O mira, véndeme el canal, porque yo no quiero que tú sigas siendo dueño de ese canal. Si no me lo vendes, te lo cierro. Caso RCTV. O véndeme el medio, toma los reales y vete de aquí. Caso Globovisión, caso Últimas Noticias, caso El Universal, caso Unión Radio, caso FM Center y tantos otros más. Siempre a través de interpuestas personas, inclusive a los propios dueños de los medios de comunicación, los convierten en testaferros. Todas esas cosas hemos sido capaces de verlas y algunos simplemente se han rendido por miedo. Y les dicen, o los han comprado, le dicen, mira, te garantizamos tantos millones de dólares al mes de publicidad si tú mantienes una línea editorial que nos convenga a nosotros y punto. Y con eso, amigos míos, lo lograron. Con eso lograron establecer esta organización gangsteril que mantiene secuestrada a la nación venezolana. Entonces, es necesario decirle a la gente que no fue en 2014 que empezó esta desgracia, que lo que empezamos a ver a partir del 2014 no es otra cosa que la consecuencia de lo construido previamente, de lo que se hizo previamente de forma legal, o mejor dicho, de la vulneración de los derechos que teníamos previo a la llegada de Nicolás Maduro al poder. El chavismo construyó todo lo necesario para convertirse en una organización criminal. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez en el poder. Que no lo quiera reconocer las Naciones Unidas, ni los países que forman parte de las Naciones Unidas, porque se embarran ellos mismos, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero nosotros estamos perfectamente claros que lo que está en ese informe no es ni el 10% de lo que en realidad ocurrió en Venezuela todos estos años. Y ya el informe es feo. Imagínese usted si se coloca todo. Y entonces, aparte de eso, uno dice, y antes del 2014, ¿dónde estaban los organismos de derechos humanos? Aplaudiendo a Chávez. No le dio la FAO un premio porque habían acabado con el hambre en Venezuela. No les dieron premio por el sistema de salud en Venezuela. Eso ocurrió. Y mire cómo estamos. Esas son las cosas, amigos míos. Esas son las cosas que hemos olvidado. Lo que no vamos a olvidar es que Chávez se murió y no volverá, por más que lo quieran llorar. Nosotros nos despedimos por los momentos. Les pedimos que se cuiden mucho este fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Yo regreso el lunes, Chávez no porque se murió. Y como todos los días los dejo con estos interesantes mensajes finales. Si quieres gasolina hay que tumbar a Maduro. Si quieres agua hay que tumbar a Maduro. Si quieres calidad de vida hay que tumbar a Maduro. Olvídate de lo demás. El que te diga lo contrario, el que te venga a vender ideas, que si de negociación, que si de elecciones con garantía, te está engañando. Eso es un estafador serial. Llévatelo por el medio también. Sácale la cruz. Ese bicho es un vampiro también. Es un zombie. Clávale la estaca. Huevones. Huevones. Son unos huevones. Si le siguen creyendo al chavismo, eres un huevón. Si le siguen creyendo a la oposición falsaria, eres un huevón. Si le siguen creyendo a Nicolás, eres un huevón.
Si tú dices que Chávez vive, eres un huevón. Si tú dices, vamos bien, eres un huevón. Si tú dices, no, Guaidó no, eres un huevón. Si tú dices, no, Nicolás no, eres un huevón. Eres parte del problema.